Ya nos está oscureciendo temprano. Vamos a estar hablando sobre protégete de tus debilidades. Y vamos a estar aprendiendo un poquito sobre esto porque pienso que el Señor quiere enseñarnos cosas que de repente no hemos aprendido, de repente no le hemos tomado atención. Están ahí, pero no les hemos tomado la atención que necesitamos tomarles, ¿verdad? Y para esto vamos a entrar a la palabra y leemos Primera de Corintios 10:23 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si me acompañan a orar un segundito, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos guíe a toda verdad y justicia. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, mi Dios eterno, santo y poderoso, pidiéndote que tu Santo Espíritu, mi Dios hermoso, nos guíe a toda verdad y justicia, que sea Él enseñándonos, precioso Dios, esta noche tu palabra, que sea Él, precioso Dios, compartiéndola directo a nuestro espíritu, fortaleciendo nuestro espíritu, precioso Dios santo y poderoso, y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues vemos el versículo que está ahí, ¿verdad? Dice, todo me es lícito. Quiere decir que todo lo puedo hacer. No hay nada que no pueda hacer. O sea, lo que hacen los demás, yo también lo puedo hacer. Todo, lo que sea. Puedo decir malas palabras, puedo comerme todo lo que ellos se comen, aunque después me está doliendo el estómago, ¿verdad? Pero dice, todo me es lícito, todo lo puedo hacer. Pero, tiene un pero ahí, ¿verdad? Hay un pero, hay una advertencia. Pero quiere decir advertencia. Pero no todo me conviene. No me conviene comerme todo lo que los demás se comen, ¿verdad? Porque hay cosas que a los demás quizás les caen bien, pero a mí me hacen daño. Entonces a mí no me conviene comerme todo lo que los demás se comen. No me conviene decir las cosas que los demás dicen, porque habrá cosas que a ellos no les preocupe decirlas, pero que al yo decirlas me voy a sentir muy mal después. Entonces no todo me conviene. Y vemos que sigue diciendo, todo me es lícito. O sea, todo. Como alguien dijo, yo puedo fumar, no tiene nada de malo fumar porque Dios creó las plantas y el tabaco es una planta. Sí, le dije, todo nos es lícito, pero mire, no todo nos conviene. Y más adelante dice, pero no todo edifica. Entonces, ¿qué tenemos que buscar hacer? Lo que edifica. Eso es lo que tenemos que buscar hacer. Tenemos que buscar hacer lo que nos conviene y lo que nos edifica. ¿Qué es lo que nos trae qué nos va dando edificación? Si yo me junto con alguien y estamos platicando, ¿qué plática? ¿Me está edificando la plática que me están haciendo? ¿O me está minando mi fe? ¿O me está haciendo, como por decir así, si me están contando que mira que el fulanito y que el manganito y que el otro, ni siquiera estamos orando por él, no edifican nada. No estamos recibiendo ninguna edificación, pero en cambio si estamos platicando y estamos hablando de la palabra y a lo mejor hay una cosa que yo no he entendido y la otra persona ya la entendió y me la está comunicando o a veces en la misma plática el Señor nos está mostrando otras cosas, eso nos está edificando. ¿Por qué? Porque estamos en lo correcto, en lo que debemos de estar, ¿verdad? Y tenemos aquí como introducción, tenemos dos grupos de diferentes debilidades. Las debilidades que son deficiencias involuntarias o incapacidades y las debilidades de carácter. Estas últimas son las que pueden arrastrarnos a la esclavitud del pecado, pero ambos grupos se deben tratar casi de la misma manera. Para poder protegernos de nuestras propias debilidades, primero tenemos que descubrirlas, segundo tenemos que reconocerlas, y reconocer que las tenemos, que nos están afligiendo. Tercero, tenemos que entregárselas a Dios. Y cuarto, tenemos que permanecer en guardia. No podemos descuidarnos, ¿verdad? Y vemos en la palabra, nos dice en 2 de Corintios 12:5, dice la palabra del Señor. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Está diciendo que él conoce a un hombre que fue llevado hacía 14 años al tercer cielo y de ese hombre se iba a gloriar. O sea, él estaba hablando de sí mismo, estaba hablando que él se gloriaba en lo que Dios estaba haciendo en su vida, en lo que Dios le había mostrado, en eso se alegraba, en eso él estaba contento, de eso estaba
no puedo decir orgulloso, pero contento, feliz de que Dios hubiera hecho todo eso en él y a través de él, pero de él mismo como humano, de eso no tenía nada de qué alegrarse porque los humanos estamos llenos de debilidades. Eso era lo que él estaba diciendo ahí. Tenemos dos grupos de diferentes debilidades que pueden afligirnos. Debemos conocerlas para protegernos de ella. Está, como dijimos antes, el grupo de las debilidades que son involuntarias, ¿verdad? Aquellas que nacemos con ellas, aquellas que no tenemos no tuvimos ninguna voluntad de tenerlas, sino que ya venimos con esas. Y ese es uno de los primeros, el primer grupo. Y el segundo grupo son aquellas que son debilidades de nuestro carácter. Estas las venimos adquiriendo desde chiquititos al paso del tiempo, ¿verdad? He oído de gente que dice que aún desde el vientre de la madre, ahí empezaron las debilidades, porque si había rechazo, hubo rechazo de la madre o del padre hacia aquel embarazo, hacia aquel bebé, el bebé ya viene con esa grieta de resentimiento, ya es una debilidad, ya está propenso a que el enemigo él entre por ahí, porque ya tiene esa grieta. Dice en Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las debilidades o deficiencias involuntarias son debilidades que nos afligen sin nuestra voluntad. Nosotros es como alguien que nace con una debilidad. Por ejemplo, yo tengo un problema que cuando yo estoy leyendo, yo deformo las letras. Muchas veces yo estoy leyendo algo y no es que no sepa lo que dice ahí, sí, pero yo deformo la letra. Y cuando era chiquitita, de edad, me pegaban por eso, porque yo me ponían a leer y en aquel tiempo pues era muy usual ¿cómo le llaman? El castigo corporal. Entonces, pues ahí venía la regla, ¿verdad? Porque yo deformaba las letras. ¿Y cómo es que no las sabes pronunciar? Si ya la habías dicho, ya las sabías, ahora, pero yo deformaba las letras. De repente, mi A se me hace o se me borra y la brinco. Pero yo ya aprendí que eso es un defecto que yo vine con ello. Es alguna deficiencia que yo vine con eso. No es algo que yo lo provoqué, no es algo que yo quise, no es algo que yo puedo cambiar. Lo puedo mejorar pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que es bueno me ayude en aquello, pero no es algo que yo tenga intención de aquello. En 2 de Corintios 12:7 nos dice la palabra del Señor, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y está aquí hablando el mismo Pablo, ¿verdad? Sigue diciendo aquí, el mismo apóstol Pablo sigue, para que él dice, para que yo no me enalteciese demasiado, el Señor, por tanta revelación que me ha dado, por tanta cosa que me ha dado, me puso un problema. Y dicen muchos, ¿verdad?, que él que tenía era un problema de vista, porque hay unas epístolas que dice, miren con mis grandes letras que les escribo, porque ya no podía mirar bien. Hay otras epístolas donde dice que la dicta lo que quiere escribir se lo dicta a alguien para que otra persona lo escriba. Por eso es que muchos dicen que se refiere a que había perdido la vista, pero él no especifica, pero sí especifica que es un azote que le ha sido dado para que él no se enaltezca, para que él no se crea la última Coca-Cola del desierto, porque como recibía tanto del Señor, el Señor quería que siguiera sintiendo que todavía era humano, ¿verdad? Que no andaba volando allá arriba. Y ahí nos deja para que tengamos esa sensibilidad de que estamos aquí en la tierra, no andamos volando allá con el Señor todavía. El segundo punto, las debilidades de carácter son las que pueden arrastrarnos a la esclavitud del pecado. Y estas son el grupo de debilidades porque no es que solo hay una, hay muchas cosas, ¿verdad? Tanto en el grupo de las debilidades que no tenemos voluntad, involuntarias, son muchísimas las que hay, es un grupo grande. Igual las que son voluntarias, también hay muchísimas. Hay una gama enorme de qué debilidades podemos tener, como yo
podría decir, a mí me gusta hablar muy rápido. Yo estoy escuchando una conversación y ya estoy pensando en qué termina aquello. Y muchas veces ya hasta me cansé de oír lo que me están contando porque ya sé el final. Entonces quiero brincar rápido al final y quiero brincar a otra cosa y pasar a otra cosa y a veces dejo a la persona platicando y le doy la respuesta o le doy lo que iba a seguir y ya como que ahí es una debilidad que tengo. Me gusta hablar mucho. Y es algo que tengo que tener, ir cuidando, ¿verdad? Porque esa es debilidad mía, no es algo que vino conmigo, esa es una debilidad mía, es algo que se me fue pegando en el paso del tiempo y entonces ahora tengo que trabajar para quitármela, por ejemplo, yo tenía una debilidad hace muchos años cuando era jovencita, siempre andaba mordiéndome la lengua, siempre, lo que estuviera haciendo yo estaba mordiéndome la lengua, siempre, y era algo normal para mí, yo siempre lo hacía como normal, no lo pensaba, nomás era una costumbre, era una debilidad. Y un día alguien me toma una foto. Y cuando me miro, lo que estaba yo atareada ahí escribiendo y mordiéndome la lengua. Dije, ay no, y de veras haciendo, y ahí empecé. Cada vez que yo me sorprendía a mí misma mordiéndome la lengua, me daba una mordida fuerte para que se me quitara la costumbre. Y así fui trabajando hasta que me quité la costumbre. Pero me tocó trabajar, me tocó poner empeño en aquello. Y eso es lo que tenemos que hacer con las debilidades de carácter, ¿verdad? Con esas debilidades que tenemos que están ahí. Por ejemplo, si me enojo muy rápido, si grito, cuando voy a hablar, pego de gritos, ¿verdad? Me enojó un poquito, algo no me gustó, ya estoy gritando para que me hagan caso. Hay gente que dice, ¿y por qué gritas? Para que me escuches, pero te estoy escuchando, pero para que me oigas bien y me entiendas y que porque gritas te voy a entender. No, eso no quiere decir que te voy a entender porque gritas, pero son debilidades de carácter. Entonces, todas esas cositas que fuimos agarrando en el crecimiento, nosotros tenemos que trabajar para podernoslas quitar porque esas son las cosas que nos pueden llevar a meter en problemas. En Efesios 2:12 nos dice la palabra del Señor, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así vivíamos antes de que viniéramos a Cristo, así vivíamos de esa manera, así estábamos de esa manera, sin esperanza, sin Dios en el mundo, solos, perdidos, con abatimientos, con angustias, con preocupaciones, con dolor, con sufrimiento, con fatiga. Estábamos así, con depresión, pero ahora tenemos a Cristo. Ahora ya no estamos así porque ahora tenemos a Cristo. Y nosotros debemos de confiar en Él para que Él nos ayude. En Santiago 1:13 nos dice la palabra del Señor, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay mucha gente que le echa la culpa a Dios. Luego dice, es que así soy, así me hizo Dios. Así no lo hizo Dios. Dios lo hizo una persona que tuviera su criterio, ¿verdad? Tuviera su voluntad para saber qué sí debe, como le decía el versículo del principio, ¿verdad? Qué sí le convenía y qué no le conviene. Dios nos dio el criterio, nos dio libre albedrío, nos dio voluntad propia para que nosotros juzguemos y veamos qué cosas sí nos convienen, qué cosas no nos convienen. Por ejemplo, cuando yo miro a alguien y lo estoy mirando de lejos, ¿verdad? Y estoy mirando sus errores, porque es lo primero que salta, ¿verdad? Que si la falda no le queda tan bien, tan cortita, que a lo mejor si le quedara más larguita, le quedara mejor. Y está uno viendo ahí. ¿Y por qué uno no voltea la cosa y decir, y si yo estuviera ahí, cómo me viera? Por ejemplo, si yo oigo una mamá que le está gritando muy feo al niño y luego yo digo, ¿y si yo fuera esa mamá, cómo yo le estuviera hablando a ese niño ¿qué clase de tono estaría usando? O sea, volteando las cosas para ir entendiendo cómo estoy yo, en vez de estar mirando tanto, porque dice la palabra de Dios, dice que saquemos primeramente la viga que está en nuestro ojo, para después ayudar al hermano, dice, a sacarle la pestañita, imagínese. Entonces, tenemos que procurar ver nuestros propios errores, aquellas cosas que nosotros a lo mejor las damos por normal,
pero que no son buenas, que nos están dañando. Decía el maestro que teníamos de teología, dice que nosotros podemos ver solo el 30% de nuestros propios defectos, pero imagínense, toda la demás gente está mirando el 100%. Y nosotros solo el 30%, por eso es que a veces nosotros creemos que somos muy buenas gentes, pero todos los demás dicen, es que no se ha visto. Y sí, porque no logramos ver, si no ponemos atención, como yo cuando hacía lo de las fotos, cuando me tomaron la foto, yo no hubiera podido entender que yo hacía eso constantemente. Hasta cuando la foto yo me di cuenta que yo no estaba queriendo estar así. Era algo involuntario. ¿Por qué? Porque ya me había acostumbrado tanto a hacer aquello. No nací así, estoy segura que no nací así. Pero ya se me había hecho una costumbre, un hábito, ¿verdad? Y eso era algo que me estaba dañando porque estaba, pues imagínense, no se ve tan bonito haciendo eso. Y estas debilidades también seducen. Eso es lo que hacen estas debilidades, vienen seduciendo a la persona. En Santiago 1:14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cuando hay algo que nos gusta, por ejemplo, a mí me gusta mucho las cosas dulces, me gustan mucho las galletas, me gustan estas cosas, ¿verdad? Que hacen daño. Ok, a mí me gustan mucho y yo sé que cantidad de azúcar grande es mala. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de limitarme en eso. O tratar de irlo cortando, no comer tanto. Pero cuando yo tengo mucha hambre, volteo a ver y miro la copa llena de frutas ahí, y miro allá comida, y luego miro unas galletitas allá. ¿Para dónde creen que me voy a ir? A las galletitas. ¿Por qué? Porque el azúcar me está seduciendo, me está jalando a ir a agarrarla. Y eso va con todo, ¿verdad? Cuando una persona tiene problemas, tiene debilidades en su carácter, ya sea debilidades de que le gusten mucho las muchachas o las mujeres, como oí a alguien que dijo que le gustaba el carro Mercedes porque tenía nombre de mujer. Por eso le gustaba el carro Mercedes. O sea, si hay esas debilidades, ¿verdad?, que están ahí, que van a causarle problemas, tiene que empezar a trabajar, tiene que identificarlas primero y empezar a trabajar. ¿Para qué? Para que no le seduzcan, para que no lo arrastren, para que no lo metan en problemas. Como alguien que tiene costumbre de decir malas palabras, si no empieza a trabajar en eso, en un momento va a decir una mala palabra en un lugar inapropiado. ¿Por qué? Porque tiene esa costumbre, tiene esas debilidades. Y mire, atrás de toda debilidad anda el enemigo buscándolas. ¿Para qué? Para meternos en problemas, para arrastrarnos a donde él quiere. Eso es lo que él quiere hacer. En Proverbios 7:23 nos dice la palabra del Señor, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Así es la persona que es atraída por sus propias debilidades. Va, ¿verdad? Como al que le gusta la bebida. Mira que por allá hay una fiesta y ahí anda y no se queda platicando, para allá se va donde está, donde el alcohol. Porque eso es lo que le atrae, eso es lo que lo jala. Entonces corre hasta allá y hasta agua a la boca se le hace, que no tiene ya una cerveza, que no tiene una copa. ¿Por qué? Porque está siendo arrastrado, aunque después termine mal. Pero no se puede detener porque lo está seduciendo esa debilidad que tiene, ¿verdad? Y esas son las cosas que debemos de tratar de quitarnos de nosotros. Estas debilidades seducen la voluntad hasta vencerla, obligándola a hacer la voluntad de los deseos de la carne. Mire, que cuando yo estaba mirando esto, entendí algo. Hay dos clases de deseos, los deseos de nuestra carne y los deseos que vienen del Espíritu, a través del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios, que es Dios, Él tiene unos deseos y esos deseos entran en nuestro espíritu. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, los deseos que nos van gobernando son los deseos de Dios. Cuando nosotros andamos en la carne, gobernados por la carne, los deseos que nos gobiernan son los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque nos obligan a hacer lo que quieren. Hace rato estábamos viendo
un pedazo de noticias y estábamos viendo a una señora que agarró un bebé de 8 meses y le pegó tanto. ¿Y por qué estaba ella en esa situación? Porque tiene debilidades. Ella se enoja muy rápido y no pudo entender que estaba dañando al bebé hasta que le quitaron su bebé. No sé cómo se habrá sentido, pero ya el bebé ya no lo tiene ella, lo tiene otra persona. ¿Por qué? Porque su bebé está en peligro con ella. Y mire que uno, porque es lo que más quiere los hijos, ¿verdad? Y cuando le quitan, pienso yo, a un hijo, a una madre, cómo ha de doler, pero para proteger al bebé no había otra situación, no había otra manera más de quitarle su hijo. ¿Por qué? Porque ella no se podía detener, ella ya estaba dominada por eso. En Santiago 1:15 nos dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y eso fue lo que le pasó a esta mujer, ¿verdad? Ella, su rabia, su coraje, esas debilidades no las había controlado y viene y le pega al bebé a tal grado de que se dieron cuenta las autoridades y le quitaron al bebé. Me imagino yo que para una madre que le quiten a un hijo es como la muerte por dentro, ¿verdad? Está sintiéndose muerta. Y no solo ella, ¿verdad? También a todos y cada uno cuando la persona peca, y mientras no se arrepienta en ese lapso, está separado de Dios, y Dios a eso le llama muerte espiritual. Estar separado de Él por causa del pecado, esa es muerte espiritual, y a esa es lo que se está refiriendo aquí. En 1 de Pedro 2:11 nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire que tenemos que abstenernos, dice la palabra, que tenemos que deshacernos de esos deseos que van en contra de nosotros mismos, porque ¿quién quiere ser una persona enojona? ¿Quién quiere que nadie se le acerque porque no sabe a qué hora va a explotar? Nadie, ¿verdad? A todos nos gusta tener amistades, a todos nos gusta tener compañerismo, pero cuando una persona es demasiado enojona, iracunda, amargada, ¿quién se le quiere acercar? Y todas esas son debilidades. Las debilidades pueden arrastrarnos, impidiéndonos hacer nuestra buena voluntad. También nos impiden que hagamos la voluntad de Dios, que es buena para nuestras vidas. O sea, no solo las debilidades nos impiden que hagamos lo que deseamos hacer, porque muchas veces, y no solo nosotros podemos decir eso, sino también el apóstol Pablo, ahí hablaba en Romanos 7, todo el capítulo 7 está hablando de sus debilidades, y ya el Romanos 8 ya está hablando de sus fortalezas. ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta de que aun cuando él quería hacer lo bueno, de repente hacía lo malo. ¿Por qué? Porque todas estas debilidades todavía estaban dentro de él, no las había logrado sacar. En Romanos 8 ya ahí está hablando de que ya es fortalecido en el Señor, y ya entonces él puede ser libre de esas debilidades. Pero en el 7 él nos habla y dice que aún lo bueno que él quiere hacer no lo hace, no lo puede hacer, sino que hace lo malo que no quiere hacer. Y muchas veces, yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado que deseo hacer algo bueno, y cuando voy a hacerlo resultó que aquello que yo creía que era bueno resultó malo. Hizo daño, y de alguna manera se distorsionó y no quedó como yo deseaba. Entonces, ahí está la respuesta, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener cuidado, liberarnos de esas debilidades que hay dentro de nosotros, para que podamos tener prudencia, para que podamos tener diligencia cuando se necesita. En el momento que se necesita, no, ahorita, digamos, voy a ser muy prudente cuando necesito hablar, o voy a ser diligente cuando me tengo que callar. No, tengo que saber el momento, el tiempo en el que puedo hablar, qué puedo decir, cuándo me puedo callar y qué no debo de decir. O sea, qué palabra va a ayudar a que se apague aquel fuego, si hay alguna pelea ahí, qué palabra va a ayudar a calmar los ánimos, o si me quedo callada, va a controlar mejor. Tengo que saber, y para eso tengo que tener mi mente limpia, tengo que tener un carácter sano. No puedo tener un carácter lleno de debilidades, porque lo único que voy a contribuir va a ser como es echarle más gasolina al fuego. Voy a contribuir que se encienda más fuerte. Efesios 2:3 nos dice la palabra del Señor:
entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos antes, por eso es que no nos debemos de enojar con aquellos que están caminando así, aquellos que no han entendido, aquellos que todavía no saben de esto que nosotros estamos entendiendo, porque nosotros estábamos igual que ellos. Tenemos que acordarnos, bueno, cómo era que yo estaba así en ese mismo, y entonces entender cómo está la otra persona para poder orar por ellos. El tercer punto, para poder protegernos de nuestras debilidades involuntarias o voluntarias, tenemos que descubrir qué está operando en nosotros. Y eso es algo que tenemos que hacerlo, porque si no nos damos cuenta las fallas que hay en nosotros, las debilidades que nosotros tenemos, ¿cómo podemos corregirlas? No podemos. O si son involuntarias, ¿cómo podemos llevárselas al Señor? ¿Cómo podemos pedirle al Señor que Él las corrija? No podemos, ¿verdad? Tenemos que descubrir qué hay en nosotros. Y mire, una buena manera de descubrir qué opera en nosotros es mirando, observando a nuestros hijos. Lo que ellos hacen que no nos gusta, generalmente va a haber una parte en nosotros. También podemos observar a nuestros padres. Lo que ellos hacen que no nos gusta, generalmente es porque eso hay en nosotros. O cuando hay una persona que no nos cae bien, examinemos por qué no nos cae bien esa persona. Generalmente es porque aquella persona tiene lo que no me gusta de mí misma. Entonces tenemos que examinar. Cuando examinamos en un espejo así, nos damos cuenta de esas debilidades que están ahí escondidas y que no nos dejan ver. Segunda de Corintios 12:8 nos dice la palabra del Señor: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que las quite de mí. Mire, si nosotros no nos damos cuenta que nos está afligiendo, ¿cómo podemos pedirle al Señor que nos libere? Nosotros creemos que estamos bien, que somos la última Coca-Cola del desierto, lo mejor de lo mejor, pero lo que nos están viendo, y no digo los que nos están viendo, Dios que nos está viendo. Él desea que nosotros estemos libres de todo mal carácter. Él desea que tengamos un carácter reformado al carácter de Cristo. Pero si nosotros no trabajamos en las debilidades, en las deformaciones que tiene nuestro carácter, ¿cuándo vamos a tener el carácter de Cristo? Necesitamos llegar a esa dimensión. En Santiago 1:16 nos dice: amados hermanos míos, no erréis. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que aceptar, reconociendo que nos están afligiendo para poder entregar esas debilidades. No hay otra manera, es la única manera. En Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire, todo lo bueno viene de Dios, pero todo lo que no es bueno no viene de Dios. No podemos apapacharlo, porque eso es algo que nosotros hemos hecho por mucho tiempo, ¿verdad? No lo miramos con claridad, lo escondemos ahí, y cuando alguien nos dice: mira que caminas muy largo, cuando caminas o arrastras los pies, ay, sí, tú caminas muy bonito, en vez de poner atención y decir: bueno, ¿qué me está diciendo? En verdad creo que si arrastro los pies voy a tratar de levantarlos un poco. Pero no, nos enojamos y que tratamos de ridiculizar a la otra persona para no poner atención, para no sentirnos descubiertos de aquella debilidad que tenemos. En vez de venir y ponérsela al Señor, ¿verdad? Pedirle a Él que Él nos libere de eso, pero no lo hacemos de esa manera. En Santiago 1:20 nos dice la palabra del Señor: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando la persona está obrando en ira, ahí no hay justicia de Dios. Está su enojo, está su coraje, está su resentimiento, está su odio, su rencor, pero la justicia de Dios no está obrando ahí. Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esta clase de debilidades,
Esa clase de debilidades son grietas para el enemigo. Él busca esas clases de debilidades. Él viene buscando por dónde introducirse. ¿Qué fallas hay en cada uno? ¿Qué debilidades hay en cada uno para él meterse por ahí para causarnos más daño? Punto número 4. Para protegernos de las debilidades que nos han dominado, tenemos que entregárselas a Dios, renunciando y rompiendo con ellas. Salmos 1:37 nos dice: si anduviere yo en el medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Mire qué precioso nos habla el Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros no estemos enredados ni preocupados, que el Señor no nos mira, el Señor no quiere nada con nosotros. La palabra dice que un corazón constricto y humillado, Él nunca lo va a despreciar. Un corazón que reconoce sus debilidades, Él no lo va a despreciar. Al contrario, Él va a venir en su auxilio. ¿Para qué? Para liberarlo de todas esas debilidades, para fortalecerlo. En 2 de Corintios 12:9 nos dice la palabra del Señor. Las debilidades, tenemos que confiar en nuestro Dios para que Él pueda liberarnos de esas debilidades. No podemos pensar en que Dios no nos va a ayudar. Él siempre está listo para ayudarnos. Y ahora sí leemos a 2 de Corintios 12:9 y nos dice la palabra del Señor. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire qué hermoso, ¿verdad? Cuando yo reconozco mis debilidades, ya sean voluntarias o involuntarias, como por ejemplo, yo tengo la debilidad, yo sé que tengo la debilidad de mi vista. ¿Qué hago yo? Cada vez que voy a presentar algo o que tengo que leer algo, yo estoy orando. Y estoy pidiéndole al Señor: Señor, sé tú mis ojos, sé tú ayudándome, sé tú el que me muestra, el que me guía. Pon la disciplina que necesitan mis ojos para que lea correctamente. Yo estoy orando constantemente. Esa debilidad me mantiene unida a Dios. Y eso me hace pasar más, porque yo no puedo tener la confianza en que yo puedo agarrar un libro y leerlo así muy bonito, porque no puedo, yo lo sé. Entonces yo tengo que estar pegadita al Señor. Tengo que estar orando siempre, constantemente, y pidiendo al Espíritu Santo: si tú no me ayudas, yo no puedo. Tú ayúdame, Espíritu Santo. Pero no solo es en esa debilidad, es en todas las que tenemos que. Aquellas que son voluntarias, como aquello de mi lengua. Yo en aquel tiempo, yo no era cristiana, yo no sabía. ¿Y qué me tocó? Morderme y morderme la lengua hasta que se me quitó la costumbre. Ahora hubiera sido mucho más fácil, porque yo hubiera orado y le hubiera entregado eso al Señor, hubieran roto con cualquier cosa que me hubiera traído eso no sé ni por dónde lo agarré, pero hubiera roto con todo eso y me hubiera sido más fácil. Pero yo no sabía nada de esto, entonces ¿qué me tocaba? Lo único que yo sabía, me mordía la lengua y me mordía la lengua hasta que se me quitó la costumbre. Pero son cosas que el Señor quiere que nosotros le entreguemos para que Él pueda obrar a través nuestro. Y eso era lo que el apóstol Pablo hacía. Él entregaba sus debilidades para que Dios obrara a través de esto, y Dios le proveía lo que necesitaba para hacer bien lo que Dios quería que hiciera. A pesar de nuestras debilidades voluntarias o involuntarias, debemos cumplir con lo que el Señor nos ha llamado a hacer, confiando en Él, que nos dará la fuerza necesaria para vencer y poder realizar su obra. Eso es algo que nosotros necesitamos. No vamos a quedarnos: no, porque yo no puedo leer bien. Señor, yo no puedo, así que no puedo. No, ni me mires a mí, porque yo no puedo, como dijo aquel profeta, ¿verdad? No me digas a mí, Señor, porque yo soy niño. Y luego Moisés dice: es que yo soy tartamudo, Señor. Y el Señor dijo: pero si te estoy escogiendo a ti, ¿qué no soy yo, Dios? Y entonces ahí está la cosa, ¿verdad? Que nosotros no podemos escondernos en nuestras debilidades para no hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Al contrario, tenemos que traer nuestras debilidades a los pies del Señor para que Él se nos fortalezca y para que Él se glorifique a través nuestro. Porque cuando Él está haciendo la obra a través nuestro, nos está enseñando a nosotros que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que le hemos pedido, y también está llevando a cabo el proyecto que Él tiene para nuestras vidas. En 2 de Corintios 12:10 nos dice la palabra del Señor: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades,
o en preocupaciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo en qué, dice, en afrentas. Para mí podría ser una afrenta el no poder leer con claridad. Es una afrenta. Me pegaron muchísimo en la escuela por eso. Pero puede ser algo que me une y me mantiene unido al Señor. Entonces para mí ya no es una afrenta, es algo que me mantiene unido a Dios. Y yo siento la misericordia, la bondad de Él. Cuando leo algo correctamente, yo estoy brincando por dentro. Ustedes no me miran allá, pero yo estoy brincando por dentro dándole gracias al Señor porque me permitió leer aquello correctamente. Entonces, cualquier debilidad que tengamos, si venimos y se la ponemos al Señor, eso nos va a unir al Señor. Nos va a mantener unidos al Señor. Punto número 5, tenemos que permanecer en guardia para poder mantenernos protegidos de nuestras propias debilidades que nos acechan. Porque mire, estas debilidades con las que ya sean las voluntarias o involuntarias, siempre nos están acechando. Es como una persona que antes tomó por un tiempo y luego ya no tomó, digamos, se las entregó al Señor, el Señor lo fortaleció y ya no necesitó la bebida. Pero ¿qué si un día se le ocurre ir a dar una probadita? A ver si ya no le atrae. ¿Qué va a pasar? Se va a enganchar otra vez. ¿Por qué? Porque ya tiene la debilidad. Entonces ya está esa grieta, por ahí va a entrar. ¿Y qué es lo que va a pasar con él? Al rato va a andar ahí, tirado de borracho, y no solo esa vez, sino va a buscar más y más y más veces, porque el enemigo va a usar esa debilidad para arrastrarlo a los vicios. Y eso es lo que hace el enemigo. Siempre trata de arrastrarnos a cualquier vicio, a cualquier cosa que nos aparte de Dios. Por eso es que Dios quiere que nosotros nos mantengamos alertas y saquemos de nosotros esas debilidades. Las pongamos delante de Dios. Nosotros mismos somos los que sabemos qué es lo que nos aflige, qué es lo que nos atrae. Mire, a mí el enemigo no va a venir a ponerme ni un cigarro de marihuana, ni me va a poner una copa de vino, ni una cerveza, porque ya sabe que a mí no me gusta eso. A mí no me atrae con eso. A mí quizás me va a poner, ¿qué? Un montón de pastelitos, ¿verdad? Porque esos sí me gustan. Pero a una persona que le atrae el vino, le va a poner vino ahí, puestito enfrentito. Y luego a uno que le gustan las mujeres y más si está casado, más si está, entonces ¿cómo es? Porque ya es pecado, ¿verdad? Entonces, para que peque, ahí va. O si le gusta la cerveza, pues eso le va a poner. Si le gusta las drogas, mire, ahí se las va a poner. Él se las va a dar ahí, y como les dan gratis ahí. Una vez miré a unas muchachitas que iban saliendo de la escuela, yo estaba esperando a uno de mis muchachos afuera de la escuela y yo me quedaba en el carro y ellos llegaban hasta ahí y ahí nos encontrábamos y yo estaba ahí esperándolo y iban saliendo los muchachos y como ya era tarde, ya había poquitos, iban saliendo de a poquitos y una muchacha estaba ahí parada enfrente de donde yo estaba en el carro y ella estaba allá en la esquina y estaba ella ahí enfrente y luego cuando viene la otra de allá y ya le hace que ahí la estaba esperando y ya vienen y se encuentran ahí y luego le dice la muchacha, oh no, pero yo no voy a ir porque yo no quiero. Y luego le dice la otra, tienes que ir, pero yo no voy a ir porque yo no quiero. Tienes que ir porque ya compré uno para ti y para mí, cigarros de marihuana. Tenía que ir porque ya lo sabía, ya había hecho el gasto. Mire, la otra ni siquiera tenía que gastar. Ya la amiga tan buena le había comprado. Así es el diablo, le va a poner aquello. Y más si aquella niña o aquella persona tiene problemas de inseguridad, tiene problemas en su casa, tiene problemas de cualquier cosa, más bien le va a buscar la manera de jalarlo, porque ya tiene esas grietas, tiene esa inseguridad dentro, ya esa es una debilidad. Y como no las ha entregado al Señor, el enemigo va a ir por ahí y lo va a jalar. O un niño que nace con la debilidad de que los padres tomaban cuando estaba embarazada y ya esa criatura viene con esa tendencia a tener esa adicción. Esa criatura va a ser enganchado fácil. ¿Y quién lo sabe? Lo sabe el enemigo. ¿Y qué va a hacer? Darle prontito, ¿verdad? Para que rápido empiece de chiquito y ya empiece ahí a caminar por ahí. Qué mal muchacho y qué esto y qué el otro. Pero no saben de dónde vino eso.
No saben por qué vino eso. Y eso es lo que el Señor nos está llamando esta noche, ¿verdad? Que empecemos a buscar, no solo en nosotros mismos, sino también para orar por los demás. No es que los vamos a ir a regañar y a decir, no, a orar por ellos, a pedirle al Señor que los libere de aquello. Pero más que nada buscar en nosotros mismos qué debilidades está usando el enemigo en contra de nosotros mismos para dañarnos, para impedirnos caminar en el camino que Dios ha trazado para nosotros. En Santiago 1:22 nos dice la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire, no tenemos que escuchar la palabra y que nos entre por aquí y nos salga por acá. Tenemos que retenerla y tenemos que empezar a meditarla. Y Señor, ¿por qué dice esto en tu palabra? Explícame eso porque no lo entiendo con claridad. Y mire, téngalo por seguro que el Señor se lo va a ir a explicar. Ya sea que escuche a alguien que lo dijo así, o el Señor mismo por medio de sueños, o de repente, mire, se parece que se abre una tela y usted entiende aquello con una claridad asombrosa. Pero es Dios mostrándole, Dios enseñándole. Cuando le pedimos a Él, porque si no le pedimos, entonces Él no va a poder hacer nada. En Efesios 4:22 nos dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de todas esas debilidades, porque no nos van a llevar a nada bueno. Dice en Efesios 4:23, dice, y renovaos el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Aquello que hacíamos que nos parecía normal. Antes nos parecía normal decir malas palabras, gritarle a los niños, insultarlos. Mire, qué triste es que lo que más amamos es a lo que más daño les causamos. Cuando yo entendí eso, créame que lloré tanto. Entré desde al patio donde vivíamos en esa casa, estaba lejos hasta la segunda sala, yo me arrastré. Todo es de tanto que lloré en entender que lo que más amamos es lo que más lastimamos, lo que más dañamos, sin saberlo, sin entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos con esa mente vieja, ¿verdad? Cuando estaban los niños chiquitos, no dejes que haga esto, pégale porque si no te va a hacer esto. Y ahí está uno, ¿verdad? El Señor nos ha librado de tantas cosas que Él solo sabe para protegernos, porque hacíamos tantas cosas negativas que qué bárbaro. Si ponemos a pensar todo eso, yo creo que todavía estuviéramos llorando. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Y qué es lo que nos manda hacer? Que nos quitemos todo eso que está viejo, todo eso que dañaba, todo eso que lastimaba. No lo tenemos que quitar, son debilidades, son cosas que no nos sirven y tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo la renovamos? Con la palabra. ¿Cómo tenemos que hablarle a nuestros hijos? Como lo dice la palabra, ellos son reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y nosotros tenemos que hablarles así, decirles lo que son, lo que Dios dice que son, no lo que el mundo nos dice, no lo que nosotros creíamos que eran, sino lo que Dios dice que son. Ahí estamos renovando el espíritu de nuestra mente. También con nuestro cónyuge, con nuestro esposo. Empezar, mire, algo que fue algo que a mí me costó, y le voy a tapar los oídos a mi esposo que no escuche. Algo que a mí me costó era estar mirando la puerta de divorcio. Yo la miré la puerta, la acaricié por años acariciando esa puerta. Cuando yo entendí que el Señor nos había hecho uno, que el Señor nos había unido como van dos soldados juntos y tiene que pelear el uno por el otro, hombro con hombro. Uno está de espalda del otro y uno pelea por la espalda del otro. Cuando yo entendí que Dios nos había hecho un par de soldados para que yo peleara por Él y Él peleara por mí, ahí se me fue la idea del divorcio. Ahí yo ya ni siquiera volteé a ver esa puerta. Esa puerta se puso una pared. Se acabó. Cuando se acabó esa puerta, le digo algo, el diablo ya no pudo utilizar esa debilidad para venir a ponerme cosas para que quisiera divorciarme. ¿Por qué? Porque esa puerta desapareció en mi vida. ¿Cómo fue que se quitó? Dios en su infinita misericordia me libró de eso, mostrándome lo que realmente Él nos había llamado a hacer.
Cuando yo entendí eso, yo fui liberada de eso y yo empecé a ver con claridad lo que Dios quería para mi vida y empecé a renunciar y a pedir perdón por cuántas veces había acariciado esa idea, por cuántas veces había deseado eso y empecé a pedir perdón por todo eso. Y empecé a romper con esas palabras que yo había dicho, que mi matrimonio no tenía arreglo, que no tenía solución. Yo empecé a romper con todas esas palabras, rociándolas con la sangre de Cristo, porque yo entendí que esas debilidades eran las grietas por donde el enemigo estaba viniendo a atacar mi matrimonio, estaba viniendo a atacar mi familia. Y yo empecé a cancelar todo eso. Al permanecer en guardia nos mantenemos humildes, necesitamos la humildad porque no podemos acercarnos a Dios si no tenemos humildad en nosotros. En Salmo 139:2 nos dice, tú has conocido mi sentar y mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué podemos ocultarle a Dios? ¿Qué es lo que Él no sabe de nosotros? No hay nada que no sepa, así que no podemos venir a contarle que yo soy muy buena, Señor, cuando Él ya lo sabe todo. Tengo que contarle todo lo que realmente soy para poder que Él me ayude, para poder que Él me libere. En Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mire qué bonito, al altivo, ¿de dónde lo mira? De lejos. Por eso es que tengo que estar en humildad siempre. Dice la palabra de Dios que tengo que revestirme con el manto de humildad del Señor Jesucristo, porque dice el Señor Jesucristo, dijo que Él era manso y humilde de corazón. De esa mansedumbre tenemos que estar revestidos. Al mantenernos en guardia, no le damos lugar al enemigo. Es otra de las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Nos mantenemos en guardia, vigilando todo el tiempo. No podemos bajar la guardia. Tenemos que estar siempre al acecho. ¿De qué estamos al acecho? Bueno, que si otra vez hice algo de aquello que eran mis debilidades, que aunque ya no las estaba haciendo, pero de repente las hice, si dije una mala palabra, si la pensé, si me llegó al recuerdo, cortar con eso rapidito, llevarla a los pies de Cristo, rociarla con la sangre de Cristo y cancelarla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es estar en guardia siempre para no darle lugar al enemigo. En 1 de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué creen que busca él? Nuestras debilidades para por ahí entrar. Eso es la puerta que a él se le abre. Mateo 26:41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dígame si no, el espíritu desea las cosas del Señor, desea venir a la iglesia, desea escuchar la palabra, pero la carne prefiere descansar, prefiere hacer aquello, prefiere hacer esto. Yo deseaba, pero, ahí está el pero, ¿verdad? En Efesios 4:27 nos dice, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar? Haciendo estas cosas, no liberándonos de esas debilidades. Ahí le damos lugar y Él aprovecha, créame, todas y cada una de los lugares que le demos. Él no va a desaprovechar ni uno solo. Él no está dormido, Él no duerme, Él siempre está atento a ver en dónde cometemos el error. Permanecer en guardia nos mantiene unidos a Cristo. En Juan 15:5 nos dice la palabra del Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo. Mire qué tremendo, ¿verdad? Nada podemos hacer, nada bien, porque todo lo que haríamos sería malo, ¿verdad? Porque estamos separados de Cristo. En Juan 15:6 nos dice la palabra del Señor, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego que arde. Ahí termina una persona que no se libera de sus debilidades. Allá va a terminar. ¿Por qué? Porque no las corrigió, porque no se las entregó al Señor y no fue liberado y no pudo salir a flote. Esas debilidades que primero eran pequeñitas, después se fueron haciendo grandes, hasta que ya no hubo manera de salvarle. No porque Dios no tenga poder para salvarlo, sino porque no se acerca al Señor, porque no quiere nada con el Señor. En conclusión, vimos dos grupos de diferentes deficiencias que pueden afligirnos, la involuntaria y la voluntaria. Las debilidades voluntarias son las debilidades
de carácter y son las que pueden arrastrarnos a la esclavitud del pecado. Para poder protegernos de nuestras propias debilidades, ya sean involuntarias o voluntarias, tenemos que descubrirlas y entender cómo están operando en nosotros. Tenemos que entregárselas a Dios, renunciando, rompiendo con ellas para que no nos sigan dominando. Tenemos que permanecer en guardia para poder mantenernos protegidos de nuestras propias debilidades que nos acechan, siempre nos están ahí al pendiente de nosotros, ¿verdad? No nos olvidan. Juan 16:1 nos dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo. Y Juan 16:33 nos dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Mire qué cosa tan bonita. Y esa es la palabra que el Señor nos ha dado esta noche. Que el Señor siga obrando y que esclareciéndola en cada corazón, en cada mente. Si se ponen conmigo de pie, vamos a orar y vamos a entregarle todo al Señor para que Él venga. Si hay alguna debilidad en la que ustedes están pensando, entréguensela al Señor. Vamos a orar y entréguensela al Señor. Pídale al Señor la fortaleza para que pueda caminar libre de ella. Porque no las queremos en nosotros, no son de ningún provecho para nosotros. Al contrario, nos arrastran a un estado que no queremos estar. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres poderoso. Gracias, Señor, porque tú miras hasta lo más profundo de nuestro ser. Y venimos pidiéndote, Señor, que tú que nos conoces, que conoces todo de nosotros. Precioso Dios, te entregamos a ti todas nuestras debilidades. Tú me has conocido desde que estaba en el vientre de mi madre. Tú estabas ahí en el día de mi concepción. Tú supiste, Señor, cómo fue todo el proceso. Yo te entrego ese tiempo. Si hubo en mí alguna debilidad que entró a mi vida, yo te la entrego. Yo te entrego toda debilidad que recibí cuando estaba en el vientre de mi madre. Te entrego toda debilidad que recibí desde mi primer añito hasta mis 5 años. Señor, aquellas palabras duras, aquellas palabras que dolían, yo te las entrego. Aquellas palabras de no sirves para nada, yo te las entrego, Señor. Yo te entrego esas palabras dolorosas que aunque yo no las entendía, pero lastimaban mi corazón. Yo te entrego toda palabra hiriente que recibí desde los 5 años hasta los 15. Esas palabras, Señor, de menosprecio, de burla, de baja estima. Esas palabras que me lastimaron, esas palabras que me dañaron, que me hicieron daño, que me causaron dolor, que me causaron tormento, que me causaron ira, yo te las entrego. Yo te entrego el coraje, te entrego el odio, el resentimiento que yo albergué en mi corazón a causa de esas palabras que me dañaron. Yo te entrego todas esas debilidades y te pido perdón. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús te ruego, por todas mis debilidades y por haberlas albergado en mí y no habértelas entregado antes. Yo te pido perdón, pero ahora te las entrego y te doy gracias porque tu palabra me dice que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad. Yo te entrego, Señor, toda debilidad que ha habido en toda mi vida hasta esta fecha. Yo te entrego, Señor, las debilidades de mis ojos, las debilidades de mis oídos. Te entrego las debilidades de mi lengua.
Te entrego, Señor, las debilidades de mis manos. Si he tocado lo que no te ha agradado, yo te lo entrego, Señor. Y te pido perdón por ello. Te pido la debilidad de mis pies. Si yo he ido a lugares donde a ti no te agradaban, donde yo te ofendí con ello, yo te pido perdón. Perdóname, Señor eterno. Y te ruego, Señor, que sanes los corazones de aquellos que yo pude ofender, de aquellos que yo pude lastimar. Yo te ruego que tú les sanes. Sana sus corazones. Perdóname, Señor, por ese pecado. Perdóname por todo aquello que yo hice que te desagradó. Por todo aquello que yo hice que te molestó. Por todo aquello que yo hice que hirió tu corazón. Perdóname, Señor eterno. En el nombre de Jesús te lo pido. Porque no vengo delante de tu presencia por méritos propios, sino a través de la obra gloriosa de tu amado Hijo. Pidiéndote, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándome a toda verdad y justicia, porque Él es el que conoce todo lo más profundo de mi ser. No hay nada, Señor, que no conozca. Y precioso Dios, conoce el plan y propósito que tú tienes para mí. Yo te pido perdón por todo aquello, Señor, que he hecho, precioso Dios, de cualquier manera. Toda debilidad que ha venido a estorbar tus planes, tus propósitos divinos para mi vida. Yo te pido perdón, Señor, y te ruego, Señor, que tú los remuevas. Remueve todo aquello que te estorbe, Señor, para que yo pueda ser un vaso útil en tus manos preciosas. Yo quiero cumplir con tu voluntad para mi vida. Oh, precioso Dios, ven, Señor, obrando en todo aquello que yo destruí con mis pies, Señor, aquello que tú estabas armando con tus manos. Si yo he dicho palabras, Señor eterno, maravilloso, en contra, Padre, de aquello que tú estabas trazando, de aquello que tú estabas formando, y yo vine por desesperación, por enojo, por ira, por lo que sea, yo dije palabras, Señor, que destruyeron aquello que tú estabas haciendo. Yo te pido perdón. Te pido perdón en nombre de Jesús por mi falta de fe. Precioso Dios, perdóname, Padre, por mi falta de confianza. Precioso Dios. Bendito Rey, yo sé que eres poderoso, grandioso para hacer todas las cosas, precioso Dios, pero de repente tengo miedo. De repente me da miedo, me da inseguridad, Padre, de que tú las vayas a hacer por mí. Yo te pido perdón por toda inseguridad que ha habido en mi vida. Te pido perdón por esas debilidades también, mi Dios eterno. Por todo aquello que me causó la inseguridad, Padre, yo te pido perdón, mi Dios hermoso. Te pido perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te los entrego. Renuncio a todo pacto que yo haya establecido con el poder de las tinieblas, Padre. Precioso Dios, con las inseguridades, con el resentimiento, con el odio, con el coraje, con el enojo. Renuncio a todo eso, lo cubro con la sangre de Cristo y me libero de todo eso en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por el poder de su sangre bendita que cubre mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Yo vengo declarándome libre por el poder de tu gracia, amor y misericordia. Y te ruego, Señor, que tú me des la fuerza, me des el poder para deshacerme de todo mal hábito, de toda mala costumbre. Precioso Dios, ayúdame a ver aquellas cosas que yo no miro, pero que los demás están mirando de mí. Todos esos errores, Padre, esas debilidades, Padre bendito de gloria. Ayúdame a verlas y a ponerlas a tus pies, mi Dios eterno. Te doy gracias por tu amor tan grande. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu venga llenando cada área de mi vida que haya quedado vacía. Llena, Espíritu Santo de Dios. Llena hasta rebosar con tu presencia, con tu amor. Toda área de mi vida que haya quedado vacía, precioso Señor. Hasta rebosar, precioso Dios santo y poderoso, que no quede nada vacío. Ayúdame a recordar tu palabra de esta noche. Cuando una palabra ociosa quiera salir de mi boca, ayúdame a recordar, precioso Dios, que un día voy a estar delante tuyo y voy a dar cuenta de toda palabra ociosa. Ayúdame a recordarlo para abstenerme de decirlas, Padre. Ayúdame, Señor, bendito Dios, a mirar aquello que es contrario a tu voluntad, que yo hago con normalidad, Padre, por costumbre, precioso Dios santo y poderoso. Ayúdame, Señor. Oh, precioso Dios, guárdame, guíame, precioso Dios, en el camino correcto, en el camino que tú quieres que vaya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haz mi instrumento útil para traer paz a mi casa, para traer la armonía de tu Espíritu a mi casa, en el nombre
nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Padre. Gracias, precioso Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por lo grande y generoso que tú eres con nosotros. Muchas gracias por llenarnos de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Y precioso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos cancelando y desbaratando todo lo que el enemigo quiera traer en contra de que se establezca tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área de nuestras vidas. Y así, Padre, en el nombre de Jesús nos declaramos libres para recibir tu bendición, para ser llenos de tu amor, precioso Dios, para que tú sigas ministrándonos aún mientras dormimos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos, Padre, que tú lleves con bien, precioso Dios santo y poderoso, a los que llegaron, precioso Dios, los lleves con bien a sus hogares, Padre, que tú los guardes y los protejas, les limpies el camino, Padre bendito de gloria, precioso Dios, y sigas ministrándoles, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y así lo recibimos, Padre amoroso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios santo y poderoso, precioso eres tú. Gracias.